Un saludo para todos y sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a tener una información súper especial. Casi siento que me explotó la cabeza con este video, pero le doy gloria a Dios porque sé que nos va a ayudar mucho en nuestra preparación, en nuestra lectura de la Biblia y en nuestro estudio profundo en el escudriñarla. También en la historia secular nos va a ayudar para poder entender más o menos en qué tiempo va la Biblia y en qué tiempo va la historia. Es un video de cronología bíblica, el tercer video que hago en este canal. Quiero ver algunos puntos que vamos a ver. Para empezar, ¿cuándo empiezan los 430 años que Dios le dijo a Abraham en aquella promesa? Otra, ¿cuándo empiezan los 400 años de opresión? Porque son diferentes a los 430 años de la promesa, a los 400 de la opresión. ¿Cuánto tiempo duraron realmente de esclavos en Egipto? ¿Y cuánto tiempo pasó entre la muerte de José y el nacimiento de Moisés? ¿Y cuál es la cuarta generación en la que deben de salir? Esta cronología abarcará desde Abraham, el patriarca de la fe, hasta el nacimiento de Moisés, y sé que va a ser de grande bendición para tu vida, y te invito a que vayas por un lápiz, por un papel, por una libreta, por tu Biblia, y me acompañes paso a paso en este estudio maravilloso. Suscríbete a este canal si no lo has hecho, porque sé que Dios te va a dar mucha riqueza bíblica en esta información y compártesela a los estudiosos de la Biblia. Bueno, empecemos. 5 objetivos. ¿Cuándo empiezan los 430 años que Dios le dijo a Abraham en la promesa? Quiero leer algo de Éxodo para empezar. Éxodo 12:40. Abre tu Biblia. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Pareciera que este texto ya no deja lugar al conflicto para saber cuánto tiempo duraron, si aquí ya está diciendo claramente. El problema o el conflicto empieza cuando leemos Gálatas 3:16. Te invito a que abras esta carta tan maravillosa y leamos esta porción. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo y nos hace entrar en conflicto aquí, porque todos decimos, el pueblo de Israel estuvo en Egipto 430 años de esclavo, ahí vivieron durante muchos largos años, pero esta carta del apóstol Pablo nos dice en Gálatas, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, hablando de Moisés y del Sinaí, 430 años después de que Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces nos dice Éxodo 12:40 que ellos estuvieron 430 años ahí, pero Pablo nos dice que de cuando Dios le dio la promesa a Abraham a que salieron libres y les dio la ley, pasaron 430 años. Entonces aquí hay un conflicto porque Dios ratificó el pacto con Abraham y no hay otro pacto, ni hay otra ley, está hablando de eso. Entonces, ¿cuándo empiezan los 400 años de opresión y de maltrato? Vamos a investigar. ¿Cuánto tiempo duraron realmente de esclavos en Egipto? Vamos a ver eso. ¿Cuánto tiempo pasó entre la muerte de José y el nacimiento de Moisés? Vamos a investigarlo, a ver si pasaron muchos años, cosa que no es verdad. ¿Y cuál es la cuarta generación en la que iban a salir libres? Bueno, vamos a entonces hacer una buena exégesis o una explicación o interpretación correcta de la palabra y nos vamos a ir al capítulo 15. Abre tu Biblia y nos vamos a ir al verso 13 y al 16 y vamos a empezar a leer esto. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, bueno,
En este punto sabemos perfectamente cuál es la descendencia de Abraham. Tuvo a su hijo Isaac, después nació Jacob y las 12 tribus. Esa es la descendencia de Abraham. Esa descendencia, dice, morará en tierra ajena. Todos entendemos que esa tierra ajena es Egipto, pero no dice que van a vivir ahí cuánto tiempo. Y será esclava allí. Nos dice la situación en la que iban a terminar, siendo que llegaron en amistad. Y será oprimida 400 años. Aquí Dios le dice a Abraham que su descendencia va a ser oprimida 400 años, pero no le dice que necesariamente esos 400 años va a ser en Egipto. Ese es un punto importante a entender en esta exégesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a investigar? ¿Cómo vamos a lograr conciliar esta información para tener un estudio correcto de la palabra de Dios? En el capítulo 7, versículo 6 del libro de Hechos, quiero leer algo que dijo Esteban, y esto es algo muy fundamental. Capítulo 7, versículo 6 dijo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esteban también habla que fueron maltratados durante 400 años cuando habla de esta historia maravillosa de Abraham, el patriarca de la fe. El primer punto, hermanos, que quiero yo hacer para que usted pueda lograr entender cuánto tiempo pasaban es encontrar ¿cuándo nació Moisés? ¿En qué año? No es cierto, estamos hablando de Génesis, ¿verdad? No es verdad, hermanos. Primero necesitamos investigar cuándo nació Moisés. Primera fecha que vamos a anotar. El templo de Salomón se terminó de construir 480 años después de la salida de Egipto. ¿Qué vamos a hacer? Anoten esta cita. Primera de Reyes 6, versículo 1. Primera de Reyes 6, versículo 1. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. ¿En qué año la empezó a edificar, hermanos? 480 años después de que Dios le dio las tablas de los mandamientos a Moisés. Oh, qué cosa tan interesante estamos aquí. Ahora, históricamente, si nosotros estudiamos lo del templo, o secularmente, nos vamos a dar cuenta que esta edificación anduvo en el año 1000 antes de Cristo, 3000 después de Adán. Y en estos años que va a variar por 10, 15 años que no son relevantes, entonces vamos a tomar como esa fecha histórica. En el año 1000 antes de Cristo fue construido el templo de Salomón, primer templo de los israelitas. Pero en Primera de Reyes capítulo 6, en el versículo 38, subraya esa cita, dice, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario la edificó pues en 7 años. Aquí Reyes nos está dando otra fecha. Empezaron a construir el templo y terminaron en 7 años. Es decir, si fue terminado en el año 1000 antes de Cristo, vamos a sumarle 7 años. Entonces estamos hablando que empezó a ser edificada en el 1007 antes de Cristo. Vamos a la tercera fecha. Si ya tenemos que en el año 1007 antes de Cristo comenzó la construcción del templo y le sumamos los 480 años que habían pasado para que el pueblo de Israel recibiera aquellas tablas con la ley, entonces llegaríamos al año 1487, que fue cuando Israel salió de Egipto libre rumbo a Canaán. Todas estas fechas, hermanos, nos las da la palabra de Dios si hacemos un estudio profundo. Entonces, ¿cuántos años tenía Moisés cuando Dios le dio las tablas?
Si recordemos que tenía 40 años cuando se fue porque mató un egipcio, dice el libro de Hechos capítulo 7. Allá duró 40 años, se vino, entonces a los 80 años a él le estaban entregando las tablas. Si quieren, les puedo dar una cita, pueden leer el libro de Éxodo capítulo 7, versículo 7. Y aquí vamos a ver cómo la palabra de Dios nos va guiando. Dice que era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83, cuando ya estaban hablando ante Faraón. Entonces ahí Moisés en 1487 tenía 80 años y al mismo tiempo le estaban dando en el Sinaí las tablas. Recuerden que de la salida al monte fueron solamente meses. Entonces, ahora, si queremos saber la fecha de nacimiento de Moisés, que sería nuestra cuarta fecha, entonces esos 80 años de que ellos salieron, hay que sumárselos a esta fecha y llegaremos al 1567 antes de Cristo. Anoten esa fecha, 1567 antes de Cristo. ¿Qué pasa en esta fecha entonces? 1567 nace Moisés. Entonces ya tenemos la fecha de nacimiento de Moisés. Ahora el problema es ver cuándo murió José el patriarca. Para esto, te invito a que veas el video número 10 de este canal y número 26, porque en el video número 10 hice una cronología desde Adán, que vivió 930 años, hasta Noé, el hombre que hizo el arca. En el video número 26 hice la cronología desde Noé, su hijo Sem, hasta Taré, padre de Abraham. Y en este, entonces me arranco con Taré, para que no pierdas el hilo. Ve esos videos y vas a entender de una mejor manera este principio del cual yo aquí hago mención. Entonces ya tenemos la fecha de Moisés, 1567 Moisés. Cuando quieras estudiar la historia secular antigua, para que veas durante estos años cómo estaba el mundo, cómo estaba Egipto, y vas a tener un estudio más profundo acerca del contexto del tiempo de Moisés y del pueblo en esclavitud, del pueblo hebreo. Entonces, Taré nace en el año 2122 y este hombre, que es el papá de Abraham, que vivió 495 antes del nacimiento de Moisés, estamos hablando de 575 antes de que Dios les diera la ley. Génesis 11:26 dice, te lo leo y tú ves subrayándolo, que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Bueno, cuando él los engendra, que ya pasaron 70 años de su vida, estamos hablando del año 2052 antes de Cristo. Pero en Génesis 12:4 dice que Abraham es llamado a los 75 años de edad. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pero hay un hecho aquí que nos confronta o algo que nos hace analizar o creer o entender que no lo pudo tener Taré a los 70 años. ¿Por qué digo esto? Vean lo que dice el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 4. Esteban está hablando. Dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Qué nos acaba de revelar Esteban? Si todo estaba muy claro. Bueno, pues ahora resulta que si usted suma los 70 años que tenía Taré y los 75 que tenía Abraham, le da un total de 145 años de edad, y no concuerda, porque dice la Biblia que Taré murió a los 205 años de edad. O sea, faltan 60 años. ¿Dónde entonces está aquí la problemática? La Biblia, hermanos, es un libro doctrinal que contiene historia, que contiene ciencia, que contiene de todo, pero realmente
Hay datos históricos que no son muy significativos, que pueden, hermanos, variar según las traducciones, pero no son datos que nos vayan a afectar en nuestra salvación y nuestro estudio correcto de la Biblia. Recordemos que es un libro espiritual y que con la guianza del Espíritu de Dios, Él nos va a enseñar toda la verdad y todo el camino correcto y nos va a llenar de sabiduría. Entonces, ¿dónde está aquí la situación? Bueno, que Abraham tuvo que haber nacido a los 130 años de Taré. Es decir, cuando nos habla Génesis 11:26 de que él tuvo esos hijos, es que a los 70 empezó a engendrarlos. No necesariamente los tuvo a esa edad. ¿Por qué ponen a Abraham primero? Bueno, porque él es el hombre más importante que la Biblia nos quiere resaltar. Entonces, Abraham nace a los 130 años de Taré, su padre, y es el año 1992 antes de Cristo, porque ahora le vamos a ir restando para acercarnos más a Cristo. Ok, tenemos la fecha de nacimiento de Abraham. Esa misma fecha, Abraham es llamado, según Génesis 12, es llamado para darle la promesa que Dios tiene para él como cabeza del pueblo, y su padre ya está muerto y Dios ahí le da un pacto. Dice Gálatas 3:16, quiero volvérselos a leer. Dice que Dios ratificado, ¿cuándo se lo dio? Estamos hablando de que entonces los 430 años, hermanos, empiezan desde que Dios hace un pacto con Abraham. Van a pasar 430 para que Dios les dé la ley. Esto nos lo revela el apóstol Pablo. Si ustedes, hermanos, aquí ven en estas fechas, hermanos, que Dios nos está dando, cuando Abraham es llamado a los 75 años, saque esta cuenta, es el año 1917. Y si usted le resta la fecha que le di de cuando Dios nos da la ley, que es 1487, usted se va a sorprender porque la cantidad entre ellos dos, estos dos eventos, son 430 años exactamente. Entonces, no pudieron pasar 430 años los israelitas, o los hebreos más bien, en Egipto, como siempre se ha pensado. ¿Qué otra fecha nos da la Biblia para tener todavía más información? Porque ya sabemos cuándo empezaron los 430 años, pero no sabemos cuándo empezaron los 400 años de la opresión. Bueno, Génesis 16:16. Quiero leerlo, hermanos. Es algo importante. Si aquí alguien ya se aburrió, si aquí alguien ya le empezó a doler la cabeza, hermanos, es porque no se han convertido en unos asiduos lectores de la Biblia. La Biblia, hermanos, hay que escudriñarla, hay que saborearla, hay que devorarla para poder aprender. Este video es para los que les gusta predicar bien, dar buenas clases, tener buena información. Hay gente con la que uno platica, hermanos, estoy hablando de cristianos, nunca tienen tema, nunca tienen una conversación sustanciosa que te deje algo. Estos estudios es lo que nos da el tener buenos temas para poder tener amistades que aporten a nuestro crecimiento. Bueno, entonces lo invito a esto. Génesis 16:16 dice, era Abraham de 86 años cuando dio Agar a luz a su hijo Ismael. Entonces, estamos hablando, hermanos, de que Ismael nace en 1906 antes de Cristo, cuando Abraham tiene 86 años de edad. Y también hay un dato aquí significativo, que termina el siglo XX antes de Cristo. ¿Por qué les digo cuál siglo termina, hermanos? Bueno, para que ustedes puedan realmente estudiar también ese siglo y puedan ver qué estaba pasando en ese tiempo. Seguimos, hermanos. Entonces, cuando Abraham es circuncidado, es otra fecha, Génesis 17. Han pasado 11 años del capítulo 16, versículo 16 al capítulo 7, versículo 1. Ahora Abraham ya tiene 99 años y es circuncidado. Y cuando y también se le cambia el nombre, cuando le restamos esta cantidad de años, llegamos a 1893 antes de Cristo. Ismael ya tiene 13 años, hermanos.
y Isaac es profetizado que van a ser en el año que sigue, es decir, cuando Abraham tiene 100 años, según Génesis 18:10, ustedes lo pueden leer. Entonces, si Abraham nació en el 1992 antes de Cristo, Isaac nace en el 1892 antes de Cristo, 100 años después, según Génesis 21:5. Cuando hacemos esta cuenta, hermanos, cuando le restamos los 1892 del nacimiento de Isaac, fíjense, este dato es muy importante, se lo restamos a los 1487, que es la fecha que tenemos para que Dios les dé la ley, asombrosamente quedan o faltan 405 años entre ellos. Pero entonces faltan 5 años para que empiece la opresión sobre los descendientes de Abraham. Abraham ya tiene un hijo que es Ismael, pero nadie lo oprime. Bueno, entonces, ¿qué dice Génesis 21:9? Acompáñame, porque aquí vamos a descubrir algo muy tremendo. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Génesis 21:9 es la fecha del inicio de la opresión. Isaac es perseguido por Ismael y Agar e Ismael eran egipcios y dice que iban a ser oprimidos por egipcios. Este dato aquí estudiando, me dice mi esposa, la hermana Kenia, oye, ¿te has dado cuenta que Ismael y Agar eran también egipcios, parte de la opresión? Y yo, no me había dado cuenta de ese punto. Qué importante es, hermanos, la opinión de alguien que también tiene conocimiento. Pero entonces faltan 405 años y resulta que fueron oprimidos 400 años. Es tan perfecta la Biblia, hermanos, que después de que nace Isaac, pasan 5 años para que él sea destetado. Cuando él es destetado, entonces dice el versículo 8 del mismo capítulo 21, y creció el niño y fue destetado. E hicieron un banquete. ¿A qué edad eran destetados? 5 años, los 5 años que nos sobran. Es decir, hermanos, en 1887 antes de Cristo, menos la fecha en que Dios les dio las tablas de la ley, quedaban 400 años. Ahí empieza la opresión sobre el pueblo de Israel. Y ustedes pueden sacar estas fechas, pueden sacar estas cuentas con una calculadora. Ya les enseñé entonces que de Abraham a la ley son 430 años. De la persecución de Isaac a la ley son 400 años. Bueno, pero no hemos sabido cuánto tiempo entonces pasó entre José y Moisés. Wow, sigamos adelante, hermanos. Aquí hay algo especial. Cuando me puse a hacer todo esto sentía que me explotaba la cabeza, pero le doy gloria a Dios de poder colaborar con esto. Siguiente fecha. Vámonos a Génesis 23, capítulo 1. Fue la vida de Sara 127 años. Ahora, recordemos que Abraham le gana a Sara por 10 años, es decir, Abraham tenía 137 años. Si le restamos estos a su nacimiento, estamos en el año 1855. De ahí, la Biblia nos sigue dando más datos. Génesis 25:20. Vea, hermanos, toda esta información está aquí escondida. Es maravilloso. Cuando usted estudia el hebreo, este lenguaje tan maravilloso que solo tiene 22 letras, hermanos, y que no tiene vocales, es tan rico y tan profundo porque una palabra uno puede sacarle mucho significado. Por eso ahí el misterio de la profundidad de la palabra y del idioma hebreo, y por eso Dios lo puso como cabeza de los idiomas. Eso es lo maravilloso que tiene estudiar la Biblia y estudiar lo que Dios nos dio. Todo parece como que está ahí escondido, parece que entendemos muchas cosas, pero ahí están. Es lo maravilloso de la Biblia. No entiendo yo un cristiano que no estudie la Biblia. Tienes que compartir este video porque esta información tiene que despertar el anhelo de muchos en el estudio. Bueno, sigamos.
Y tristemente, a veces ni los líderes ni los pastores nos preparamos para estudiar y alimentar al pueblo en este tiempo. Entonces Génesis 25:20 dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Esta es otra fecha. Entonces se muere Sara, pasan 3 años, Isaac se casa con Rebeca, tiene 40 años, Abraham tiene 140 y es el año 1852 antes de Cristo. Tenemos una nueva fecha. Génesis 25:26 dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Aquí ya nos da la Biblia la fecha del nacimiento de Jacob y de Esaú. Cuando Isaac tiene 60 años, entonces Abraham tiene 160, le seguimos restando y ahora vamos en el año 1832 antes de Cristo. En Génesis 25:7, también subrayen esta cita, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y aquí muere el patriarca. Ahora, quiero que vean este dato maravilloso. En esta cronología, yo les dije que Abraham nace en el año 1992, muere en el 1817, todo antes de Cristo. Si ustedes sacan la cuenta, les va a dar un total de 175 años, que es lo que aquí nos dice la Biblia. Es decir, vamos perfectamente bien. Sigamos. Aquí también en este tiempo termina el siglo XIX antes de Cristo, para que ustedes se sumerjan en su estudio de la historia secular. Bueno, ¿cuándo nos da otra fecha la Biblia? Anota esta cita, Génesis 26:24. Los invito a todos, hermanos, cómprense Biblias de estudios, cómprense comentarios, cómprense diccionarios, cómprense concordancias. Este es mi video último de Génesis. Les prometo, ya no voy a hacer otro de Génesis, y el video que sigue será un video donde recomiendo algunos libros, donde celebraré que comenté todo el libro de Génesis, y será una grande bendición. Dios me ayude, y ahí coméntenme qué libro les gustaría a ustedes que pudiera yo también escudriñar y pedirle sabiduría al Altísimo, al Eterno, para poder compartir con ustedes. Entonces, leeremos ahora Génesis 26:34 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Cuántos años tenía Esaú cuando se casó? 40 años. Y Jacob tenía la misma edad. Recuerden que entre Jacob y Esaú, la única diferencia de nacimiento era la manita con la que salió agarrado. Bueno, aprovecho también para decir que en este mismo año que estoy hablando del nacimiento de ellos, cuando ustedes lean la historia, han escuchado mucho de Hammurabi, este rey que sube al trono de Babilonia y crea un imperio poderoso, y él compila, hace unas leyes muy conocidas como el Código de Hammurabi. Es de los primeros escritos que hay en la historia encontrados en Irán, en la antigua Persia. Este hombre separó la política de la religión por allá por 1750 antes de Cristo. Miren, ahí en el siglo XVIII, que es en el que ahorita estamos con el nacimiento de Jacob. De hecho, lo que han encontrado está ahí en un museo de Francia, ¿no? Este hombre fue un gran propulsor de la religión, aportaba estatuas, armaba sistemas económicos para sustentar los muebles, dice la historia, dice la estela, fue un gran constructor de tronos, hizo imágenes, inventó deidades, pagaba con tal de que subsistiera esa paganidad. No por tanto la Biblia titula a Babilonia como la madre de todas las rameras. Eso estaba pasando en este tiempo donde Jacob y Esaú, hermanos, existen. Entonces, en 1792, Esaú y Jacob tienen 40 años de edad. Ahora, ya de aquí en adelante, no nos da fechas para poder seguir el hilo de nuestro estudio, porque estamos en este capítulo 26. Nos tenemos que ir, vean aquí una fórmula que me voy a aventar, que les voy a ayudar, que les va a ayudar mucho a ustedes. Nos vamos a ir hasta Génesis 47:9. Dice, y Jacob respondió a Faraón,
Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Es decir, aquí está la fecha que necesitábamos. José es vendido a los 17 años, según Génesis 37:2. Entre todo lo que le pasó a José, que una mujer quiso abusar de él, que lo habían aventado a una cisterna, que había servido a Potifar, que estuvo en la cárcel, etcétera, etcétera, de sufrimiento y dolor, pasaron 13 años. A los 30 llegó a ser el gobernador de Egipto, según Génesis 41:46. Después de ahí, él ya tiene 30. Pasan 7 años de abundancia, tiene 37. Y de ahí pasan 2 años de hambre, según Génesis 45:6. Entonces ya tiene 39. Y es cuando llega Jacob. Es decir, cuando Jacob tiene 130, José tiene 39 años. ¿Y qué año es? 1702 antes de Cristo. Ahora, esta fecha nos va a abrir un panorama súper especial. Si a los 130 le restamos 39, nos va a dar 91. En esos 91, entonces es cuando nace José. Jacob tuvo a José a los 91 años de edad, 1741 antes de Cristo. Ahora, si a los 91 le restamos los 14 que trabajó con Labán por sus hijas, entonces dan 77. O sea, Jacob tenía 77 años cuando conoció a sus esposas, hermanos. 77 años. ¿Se acuerdan? Cuando se robó la bendición de Esaú y que se va, tenía 77 años. Era el año 1755 antes de Cristo. Recordemos que llega y se casa a los 7 años, que trabaja, que le dan a Lea y luego le dan a Raquel. Entonces él cuando se casa tiene 84 años. Es una información poderosa. Cuando José es vendido a los 17 años, Jacob tenía 108 años. Estas fechas, este estudio nos da entonces toda la cronología personal también de los hechos y eventos que hizo Jacob. Entonces, voy a recapitular aquí rápido. Jacob nace en 1832. José nace cuando tiene 91 años en el 1741 a.C. José muere a los 110 años. Así dice en el capítulo 50 del libro de Génesis. Dice versículo 26, y murió José a la edad de 110 años. Entonces ya sé cuándo nació. Nació en 1741. ¿No? Entonces, si yo a esos 1741 les resto los 110, entonces me va a dar que José muere en 1631. Fíjense, en el 1631 antes de Cristo muere José el soñador. Y tengo la fecha del nacimiento de Moisés, 1567. Ahora, si yo hago esta resta, si a 1631 los quito los 1567, ¿cuánto tiempo te queda entre los dos? Exactamente ese, 64 años murió José. Pasaron 64 años y nació Moisés. Qué cosa tan tremenda. Entonces vemos que si ahora sumamos esos 64 años que nace Moisés y le sumamos los 80 cuando ellos salen libres, que Dios le da la ley, es un total de 144 años que estuvieron de esclavitud. ¿Cuánto tiempo estuvo esclavo entonces? 144 años. Ahí está entonces la profecía de Génesis 15:16, donde Dios les dice a ellos que saldrían a la cuarta generación. Dice, y en la cuarta generación volverán acá. ¿Cuál es la cuarta generación? Bueno, lee Génesis 46, versículo 11. Vamos a cerrar este video con esta información tan importante. Dice el libro de Génesis 46,
verso 11, los hijos de Leví, porque cabeza de la tribu, los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari, ¿no? Aquí ya menciona a Coat. Está hablando de los que van a entrar con Jacob a Egipto. Ya iba Leví, que era su hijo, y iba Gersón, también ya iba entrando a Egipto. ¿Por qué les di esta cita? Porque ahora quiero que lean Éxodo 6, 18 para cerrar con broche de oro este estudio maravilloso de la Biblia, hermanos. Dice el 6:18, y los hijos de Coat, ya no habla de Leví, y los hijos de Coat, Amram. ¿Quién es Amram? Es el papá de Moisés. Coat es papá de Amram, y se casó con Jocabed su tía y tuvo a Moisés, y es la cuarta generación Moisés. Es decir, Leví y Coat entraron a Egipto y ya nomás nació Amram, y de ahí nació Moisés. Por eso los 64 años no es un tiempo de muchísimos años que vivieron ahí. Bueno, todo a partir de hacer una buena exégesis de estos textos de la palabra de Dios. Espero que este video sea de grande bendición. Analízalo, saca tus cuentas, pídele sabiduría a Dios y busquemos que el Espíritu Santo nos enseñe. Le doy gracias también a mi amigo del canal por su gracia, porque un video de él también me ayudó a confirmar parte de esta información. Dios los bendiga grandemente y ánimo. Dios con nosotros.